Veamos el ejercicio 9 del documento Monotonía y curvatura 3. Nos pide calcular las letras b y d para que la función f de x menos x cubo más bx cuadrado más x más d tenga un máximo relativo en el punto de coordenadas 1, 4. Implícitamente en el enunciado nos están dando dos condiciones para esta función, las cuales nos van a permitir calcular los parámetros b y d. La primera condición o exigencia para esta función es que tenga un máximo relativo en este punto de coordenadas 1, 4. Si tiene un máximo relativo en este punto, la primera derivada de la función en x igual a 1 tiene un valor igual a 0, puesto que tenemos un máximo relativo. Y por otro lado, del enunciado se desprende que la función, la gráfica de la función, puesto que tiene un máximo relativo en este punto de coordenadas 1, 4, la gráfica de la función pasa por el punto 1, 4. Es decir, el 1, 4 es un punto de la gráfica de la función, lo cual significa que la imagen de la función en 1, en esta cisa, es igual a 4. De esas dos condiciones sacamos los valores de b y de d. Explico aquí. Puesto que el punto 1, 4 pertenece a la gráfica de la función, puesto que sabemos que en ese punto de coordenadas 1, 4 hay un máximo relativo, forzosamente se tiene que cumplir que la imagen de la función en esa cisa sea igual a 4. La imagen de la función en la cisa x igual a 1, sustituyendo en la expresión analítica la x por 1, nos sale b más d. Esa imagen de la función en 1 la igualamos a 4, puesto que es la ordenada del punto 1, 4, y la gráfica pasa por ese punto, de abscisa 1 y ordenada 4. Además, la función tiene un máximo en el 1, 4, lo cual nos exige que el valor de la derivada en la cisa x igual a 1 tenga que ser igual a 0. Calculo la derivada de la función, que es esta de aquí, y calculo el valor de la derivada en x igual a 1. Sustituyendo la derivada, la expresión analítica de la derivada, la x por 1, me sale 2b menos 2. 2b menos 2 es el valor que toma la derivada de la función en 1. Y como ese 2b menos 2, el valor de la derivada en 1, tiene que ser nulo, igualando 2b menos 2 a 0, me queda 2b igual a 2, donde saco el valor para b igual a 1. Sustituyendo la condición anterior, de b más d igual a 4, saco un valor para d igual a 3. Y el ejercicio estaría resuelto. Nos pedían calcular b y d para que se verificasen esas dos condiciones. Una muy patente, que es la de la derivada en 1 igual a 0, puesto que nos dicen que en este punto tenemos un máximo relativo, y la otra, que la función pasa por el punto 1, 4, y por lo tanto la imagen de la función en esta cisa tiene que ser igual a 4. Pasamos al ejercicio 10. Nos pide calcular el máximo y el mínimo absolutos en el intervalo cerrado menos 2, 3 de la función f de x igual al logaritmo neperiano de x cuadrado más 1 más x menos 3. Lo primero que tenemos que analizar es el dominio de la función. Esta función plantearía algún problema para aquellos valores de la x que me anulan o me hacen negativo el argumento del logaritmo. Pero como observamos, x cuadrado más 1, esta expresión que es el argumento del logaritmo, solo toma valores positivos y distintos de 0 para cualquier cisa x perteneciente a R. Y esto es una expresión polinómica que se suma al logaritmo, definida en todo R. Por lo tanto, el dominio de la función será R. Aquí pongo que porque el argumento del logaritmo siempre cumple esta condición, que es siempre positivo y mayor que 0.
Nos piden hallar el máximo y el mínimo absolutos. Lo primero que tenemos que hacer también a continuación es derivar esta función e igualarla a 0 para calcular los puntos singulares, los posibles extremos relativos, los posibles máximos y mínimos relativos. Derivo la función, derivo el logaritmo de x cuadrado más 1, x cuadrado más 1 en el argumento del logaritmo abajo del denominador, y derivo el argumento del logaritmo y lo pongo arriba, que es 2x. Hago la derivada del polinomio x menos 3, que es 1, y aquí pongo más 1. Esta es la primera derivada de la función y la igualo a 0, para hallar los puntos singulares, posibles extremos relativos. Bueno, sumo el 1 con esta fracción, y como siempre una fracción algebraica igualada a 0 equivale a resolver la ecuación que resulta de igualar el numerador a 0, esta de aquí. Ecuación de segundo grado, resuelvo, factorizo, bueno, x, me sale una solución, x igual a menos 1. En x igual a menos 1 tengo un posible extremo o punto de inflexión, o sea, tengo un punto singular, que puede ser extremo relativo o punto de inflexión. Para analizar la naturaleza de este punto singular, cuya cisa es x igual a menos 1, estudio el signo de la derivada de la función a los lados de esta cisa. La derivada de la función es esta de aquí, recurrimos al cuadro, el dominio de la función, que es todo r, queda subdividido en estos dos subintervalos, puesto que en x igual a menos 1 tengo un punto singular. Voy a estudiar el signo de la derivada a los dos lados, del menos 1. Si analizo el signo de la derivada para un valor cualquier arbitrario de este intervalo, me sale positivo, lo cual significa que la función crece a la izquierda de menos 1. Evaluando el signo de la derivada primera para un valor arbitrario del intervalo, menos 1 infinito, me sale positivo, lo cual significa que la derivada que la función del enunciado en este intervalo que va de menos 1 a infinito es creciente. Como observamos, a los lados del punto singular, x igual a menos 1, la función crece, tanto a izquierda como a derecha. No cambia el crecimiento, el tipo de crecimiento que tiene la función. Crece a los dos lados, por igual. Por lo tanto, se desecha la posibilidad de que exista un extremo relativo en x igual a menos 1, y la única posibilidad, entonces, que nos encontramos es que en x igual a menos 1, esto estaría mal, tenemos un punto de inflexión. Por lo tanto, no tenemos extremos relativos. La función, entonces, en todo su dominio, puesto que no tiene extremos relativos, crece, permanentemente crece. Es lo que llevo a poner aquí. La función es creciente en todo R. Si nos encontramos una función que no tiene extremos relativos y que crece de izquierda a derecha en todo su dominio, el mínimo absoluto lo encontraremos en el extremo inferior de este intervalo cerrado, puesto que decimos que la función crece de izquierda a derecha. Es de esperar que en el extremo inferior tome la función el mínimo valor absoluto. Como es creciente en todo R y en particular es creciente en este intervalo cerrado, es de esperar que la función tome el máximo valor absoluto en el extremo superior de ese intervalo cerrado. Por lo tanto, el mínimo absoluto lo encontraremos en la cisa x igual a menos 2, que es el extremo inferior del intervalo cerrado, donde me piden calcular los máximos y mínimos absolutos de la función. Calculo la imagen de la función en x igual a menos 2 y me sale el logaritmo de 5 menos 5, aproximadamente menos 3,4. Pues bien, este es el menor valor que toma la función en el intervalo cerrado que va de menos 2 a 3. El máximo absoluto lo voy a tener en x igual a 3, en el extremo superior del intervalo cerrado. Calculo la imagen en 3 y me sale el logaritmo de 10 menos 0. Bueno, logaritmo de 10, aproximadamente 2,3. Este es el máximo valor absoluto que toma la función en el intervalo cerrado que va de menos 2 a 3, puesto que crece en todo su dominio, y es de esperar, lógicamente, en el 3, en el extremo superior del intervalo cerrado, tome el valor máximo absoluto, y es de esperar que en el
que en el extremo inferior de ese intervalo cerrado tome el valor mínimo. Valor mínimo de la función en ese intervalo, valor máximo absoluto de la función en el intervalo cerrado menos 2, 3.